Cara al protocolo de Kioto. Se trata de un paso importante contra el calentamiento del planeta. La emisión de gases contaminantes sigue aumentando y el clima está en peligro. Inundaciones, glaciares que se deshielan, periodos inusuales de sequía. Aún se desconocen las consecuencias de este cambio climático. Para detenerlo es necesario que todos los países cumplan con el protocolo de Kioto. El acuerdo alcanzado en Kioto en 1997 fue un éxito político. El mundo tomaba por primera vez verdadera conciencia del problema climático de nuestro planeta. Sin embargo, hasta ahora todo quedó en una declaración de buenas intenciones. Los intereses económicos han predominado por encima de las responsabilidades globales para con el medio ambiente. Países como Estados Unidos o China, principales emisores de gases contaminantes, se han negado hasta ahora a ratificar el protocolo por considerar que limitaría su crecimiento económico. Rusia, que hasta ahora compartía también esa actitud, está dispuesta a ratificar el tratado. Eso significa que el protocolo de Kioto entraría automáticamente en vigor porque habría suficientes países industrializados que lo apoyarían. La firma de Moscú, sin embargo, no es desinteresada. El Kremlin obtiene en contrapartida una serie de privilegios políticos. Cerca de Murmansk se encuentra este complejo siderúrgico. Sus instalaciones son anticuadas y se alimenta con carbón, es decir, la planta arroja grandes cantidades de gases de efecto invernadero. Las personas y el medio ambiente padecen las consecuencias. En Rusia abundan este tipo de fábricas que piden a gritos una modernización. El capital necesario para remozarlas procederá en parte del protocolo de Kioto, 15.000 millones de dólares en los próximos años, según cálculos de Yuri Fyodorov, asesor del gobierno ruso. Los fondos proceden del llamado comercio de emisiones. El protocolo de Kioto establece que Rusia no está obligada a reducir el volumen de emisiones medido en 1990. Es fácil de cumplir porque nuestra capacidad industrial actual es menor que la de entonces, al final de la era soviética. Emitimos menos gases contaminantes que en 1990, lo que nos permitirá vender derechos de emisión de gases invernadero a países que están obligados en el protocolo de Kioto a reducir sus emisiones. El protocolo de Kioto mejora, pues, las finanzas del Kremlin. Pero esa no es la única razón del presidente Putin para ratificar el acuerdo. Su apoyo es también un gesto de agradecimiento a la Unión Europea, el principal impulsor del protocolo. Moscú quiere dar las gracias a la UE por el apoyo recibido el pasado verano para la integración rusa en la Organización Mundial de Comercio. Es un hecho incuestionable. En el tema de la OMC, la Unión Europea ha hecho algunas concesiones y eso, claro, vamos a tenerlo positivamente en cuenta en nuestra postura sobre Kioto. En ese sentido, Rusia quiere acelerar el proceso de ratificación del protocolo. Y Putin ha cumplido su palabra. A finales de esta semana, la Duma ratificará el acuerdo de Kioto. Para el presidente ruso, se trata de un éxito económico y político. Sea como fuere, la ratificación de Rusia permite la entrada en vigor del protocolo de Kioto, un primer paso en la lucha global contra ese calentamiento del planeta. El propósito del acuerdo es reducir la dependencia de la economía mundial del consumo de combustibles fósiles. Ello implica sin duda unos costes económicos, de ahí que se hayan incluido en el tratado algunas concesiones a los países industrializados. Pero en resultado vale la pena, según los científicos, si no se toman medidas urgentes para frenar las emisiones de gases contaminantes, aumentarán las inundaciones, las sequías y el hambre, y millones de personas se verán afectadas por enfermedades que hasta ahora parecían estar controladas. Así es que el tiempo apremia. Huracanes, olas de calor, inundaciones. Desde hace décadas se suceden las catástrofes naturales. Según los científicos, son síntomas del cambio del clima mundial. Y el principal desencadenante son los llamados gases de efecto invernadero, sobre todo el dióxido de carbono. Las centrales eléctricas, las fábricas y los automóviles, entre otros, emiten esos gases provocando el aumento de las temperaturas. Los asistentes a la conferencia sobre el clima celebrada en 1997 en la ciudad japonesa de Kioto intentaron detener la contaminación con el siguiente acuerdo.
Los países industrializados se comprometieron a reducir en un 5,2% la producción de gases contaminantes entre 1990 y 2012. La cuota para cada país se basa en sus niveles de emisiones en 1990 y en su situación económica, pero todo quedó en el papel. El protocolo entrará en vigor cuando lo hayan ratificado por lo menos 55 países que representen un 55% de la emisión mundial de gases contaminantes. Los 125 países que rubricaron el acuerdo hasta ahora solo son responsables del 44% de las emisiones. Si adhiriera Rusia, la cifra subiría al 61%. Los efectos del acuerdo son además dudosos, sobre todo porque no ha sido acatado por el mayor emisor mundial de gases invernadero, Estados Unidos. Poco después de asumir el cargo, el presidente George Bush se desvinculó del protocolo de Kioto. Hoy sigue rechazándolo. Además, hay generosas excepciones para los países que han adherido. Por ejemplo, los que posean grandes zonas boscosas capaces de absorber dióxido de carbono tienen permitido producir más contaminantes. A partir de 2005, por otro lado, se podrá comerciar con derechos de emisión. Los países que lancen a la atmósfera menos gases del cupo permitido pueden vender a otros países los derechos de emisión que no utilizaron. Y sobre este tema queremos conversar hoy con Jörg Haas, especialista en ecología y desarrollo sostenible. Señor Haas, buenas noches. ¿Qué significa en la práctica la entrada en vigor del protocolo de Kioto? Hay dos efectos importantes. Primero, se emite un señal fuerte a los mercados energéticos que el dióxido de carbono tiene un precio y que este precio va a subir con el tiempo. Con los así llamados mecanismos flexibles del protocolo, esta señal se va a sentir no solo en los países industrializados que tienen obligaciones bajo el protocolo, sino también en los países en desarrollo. ¿Hasta qué punto tiene sentido el protocolo de Kioto si países del orden de Estados Unidos o China no ratifican el acuerdo? China ha ratificado y tiene esperanzas grandes con respecto al llamado mecanismo de desarrollo limpio, pero todavía no tiene obligaciones de reducir emisiones como todos los países en desarrollo, ya que la responsabilidad es de los países desarrollados. El no de Estados Unidos es sin duda un problema mayor, pero el valor del protocolo no reside principalmente en las toneladas de emisiones reducidas, sino en la señal política. Estamos entrando en un mundo con límites de emisión. ¿Piensa que el protocolo de Kioto puede motivar un cambio climático significativo o habrá que tomar otras medidas adicionales? El protocolo no tendrá un efecto significativo sobre el cambio climático. Es solo un primer paso mínimo de un viaje más largo. Como regla general, el mundo tendrá que reducir sus emisiones en la mitad y aceptando un principio equitativo. Esto significa que los países industrializados deben reducir las emisiones no en un 5 o 6%, sino en unos 80%. Muchas gracias, Jörg Haas. Rusia ha decidido ratificar el protocolo de Kioto de reducción de las emisiones contaminantes. Esto permitirá que el acuerdo entre en vigor, lo que significa un primer paso en la lucha global contra el cambio climático, cuyas consecuencias todavía se desconocen. Y nada más por nuestra parte, gracias como siempre por acompañarnos. Y nos veremos en